muchas gracias por la invitación. Es un placer estar virtualmente en Río Cuarto. Yo de joven pasaba mis veranos en Achiras, ahí nomás, así que conozco muy bien esa zona, hace muchos años. Bueno, voy a compartir pantalla, entonces, para abordar esta temática, y voy a sacar mi imagen porque aquí por lo menos está un poquito lento, así que voy a... Díganme cuando se ve. Ahí está, profesor. Perfecto. Bueno, entonces un poco la idea es plantear este abordaje de los desafíos que nos plantea a nosotros, los universitarios, los docentes, las instituciones, la formación de profesionales para una agricultura sustentable. Voy a abordar, bueno, por qué es que hay que formarlos, por qué tenemos que plantear esto y en qué consiste, cuáles son esos desafíos, pros, contras, posibilidades, y fomentar luego una discusión. Bueno, de alguna manera, el diagnóstico es que las instituciones de educación agropecuaria han formado profesionales y técnicos de acuerdo con un modelo. Uno no era consciente, yo no era consciente, yo hace más de 40 años que soy docente, de que uno se formaba de acuerdo con un modelo. Uno creía que, de alguna manera, eso era la agricultura, que esto que vemos es la agricultura. Que cuando uno cierra los ojos y se imagina un paisaje agrícola, ese paisaje es el único posible. En realidad es un modelo, el que ha predominado, el que todavía predomina, que se caracteriza sintéticamente por buscar una alta productividad, rendimiento, de cultivos y ganado a través de la mecanización, uso intensivo de combustibles fósiles, agroquímicos, variedades mejoradas de plantas y animales. De alguna manera esta propaganda de una revista sintetiza ese modelo, ¿no? La propuesta más completa para aumentar el rendimiento como casi único objetivo de los sistemas agropecuarios, para lo cual hay que comprar semillas, tratamiento, herbicidas, insecticidas, fungicidas, servicios y financiación. Es un modelo, un paquete. El problema es que este modelo, que durante mucho tiempo fue indiscutido, hoy está siendo severamente cuestionado, porque parece ser que hay dos cosas que este modelo no puede prometer. Uno es la sustentabilidad, o sea, la posibilidad de permanecer en el futuro, por severos problemas ambientales y sociales, que ahora voy a mostrar un poco. Y el segundo problema que está surgiendo es que no parece ser un modelo fácilmente adoptable o asimilable por la gran mayoría de los agricultores y agricultoras de Latinoamérica y de nuestros países. Bueno, la problemática ambiental es algo de lo cual ya en el año 91 el INTA, con su libro y su reunión Juicio a nuestra agricultura, empezó a señalar severos problemas, hay mucho escrito sobre esto. Es un modelo también extractivista, ¿sí? Es que de alguna manera esta idea de los suelos fértiles de nuestro país, la pampa, qué sé yo, que no necesitaba fertilizante, bueno, esta continua extracción de cosechas sin reponer los nutrientes fue vaciando los suelos, ¿sí? Y de alguna manera esto ya empieza a vislumbrarse en datos concretos, ¿no? El fósforo, el déficit de fósforo. Esto ya lo mostraba en el 2000-2002 Fernando García. Fíjense, el ritmo de extracción anual de fósforo, bueno, 20 kilos por año, y bueno, si no se repone, evidentemente esto nos comimos un capital. De alguna manera también la materia orgánica. Y en los últimos años también se ha ido consolidando un modelo de agricultura basado en el uso creciente de energía y de insumos químicos para combatir o eliminar, porque esa es un poco la idea, eliminar, erradicar, combatir las adversidades bióticas que el mismo modelo promueve por su gran monocultivo, su gran uniformidad, y reponer parte de los nutrientes. Entonces, de alguna manera, estamos viendo algo que empieza a ser cada vez más evidente, ¿no? En este modelo, la aplicación de agroquímicos, que lo dividimos en pesticidas y fertilizantes, y el uso de grandes cantidades de energía, no es algo excepcional, algo raro, una práctica aislada, que solo en casos excepcionales se usa, sino que es la base del funcionamiento del modelo. Y de alguna manera, si no, fíjense en lo que son las propagandas, la propaganda de ahora, del Congreso Maizar. De alguna manera, fíjense el modelo, cómo se visualiza, un modelo insumo dependiente. Y esto empieza
transformarse en datos que se empiezan a percibir. El uso de plaguicidas en Argentina aumentó de 73 millones de kilos o litros en el año 95 a 317 en el año 2012, que fueron los últimos datos que publicó CASAFE, la Cámara Argentina de Sanidad y Fertilizantes. Yo hice la cuenta que a ese ritmo hoy estaríamos más o menos en 435 millones de kilos o litros en todo el territorio. Evidentemente hay datos que muestran que esta idea de que cada vez usamos más se está confirmando. No solo pasa aquí, esto es un problema mundial. Brasil, fíjense, es lo mismo, está la cantidad de plaguicidas, cómo ha ido acumulándose, incrementándose su uso en el tiempo. Brasil, por su país tan grande y clima más caluroso, es el país del mundo que utiliza más plaguicidas. Ellos están muy preocupados, pero no es un problema también de los grandes países. Fíjese, Costa Rica, un país muy pequeño, ha estado ahí, por superficie, por hectárea, es el país que consume más plaguicidas. Fíjense, está 51 kilos por hectárea. 51 kilos de producto. Estamos ante una agricultura química, y esto tiene sus consecuencias. Primero empieza algo que era previsible cuando uno entiende cómo funcionan los sistemas, pero que sorprende. Bueno, empiezan a no funcionar los plaguicidas. Empieza a aparecer resistencia en esas poblaciones silvestres que viven en los agroecosistemas, y empieza a ser percibido esto como un problema. Incluso, fíjense, enunciado, las plagas mutantes del campo, los insectos que atacan los cultivos son un desafío por su capacidad para mutar. O sea, el lenguaje que se usa para enfrentar o describir estos problemas no es correcto. Esto no es un problema de la naturaleza indómita. Esto ha sido generado por el uso reiterado de ciertos productos. Hemos generado nosotros la resistencia. Si uno escribiera de esta manera, se daría cuenta que nosotros estamos haciendo algo mal, pero al escribirse de esta que estoy mostrando, pareciera ser que no hacemos nada mal, pero que la naturaleza indómita viene, cambia y trae mutaciones y cosas raras. De alguna manera también esto se ha ejemplificado, y mucho más claramente, y de manera mucho más preocupante, en las malezas. Fíjense lo que es en la Argentina. En el año 2005 aparece el primer lote de sorgo de Alepo resistente a glifosato, 9 años después que se libera las plantas transgénicas, y hoy tenemos uno de los principales problemas de la Argentina, es la aparición de biotipos resistentes. Esto también se empieza a manifestar no solo en los problemas para eliminar esto, sino en los costos. Y fíjense los titulares, ¿no? 2014, La Nación, adiós al manejo fácil. Las malezas obligan a cambiar la estrategia. Ahora, esto me interesa mucho la manera en que se expresan las cosas, porque dice adiós al manejo fácil. ¿Cuándo fue que la ciencia generó información que permitió creer que el manejo de las malezas era fácil? ¿En qué libros eso coincide con la teoría del funcionamiento de las poblaciones, de las comunidades? ¿Cómo es que se nos ocurrió que iba a ser fácil? De hecho, fue una ilusión, ¿no? Y de alguna manera duró poco tiempo, ¿no? Y fíjense que aquí ya la preocupación es por el costo. Hace 3 años, dice el autor de la nota, destinamos $20 por hectárea. Hoy se está llevando $60 y estimamos que no bajará de $100 en el futuro cercano. Esto fue escrito en 2014. Bueno, el futuro llegó antes de lo previsto, porque ya en 2017 estaba arriba de $100. Y en lotes complicados, $131. Esto es otra de las características de lo que está ocurriendo. La velocidad con que los cambios nos sorprenden. Llega. También, por supuesto, obvio, los fungicidas. El uso continuado de insecticidas, herbicidas, fungicidas, genera, por supuesto, lo que ahora llega es la resistencia a los fungicidas. El uso cada vez creciente de agroquímicos tiene un montón de problemas colaterales, daños colaterales, ¿no? Como estos, los envases, y contaminación de alimentos. Brasil, el gran país consumidor de plaguicidas, está muy preocupado, y acá muestra en este círculo que solo el 37% de los alimentos podían considerarse no peligrosos para ser consumidos. En la Argentina también comienza a percibirse, ¿no? Como en el Mar del Plata, el 90% de las personas a las que se sometió a un estudio tenían glifosato en su orina. Y no eran gente que vivía en el campo. Bueno, ¿por dónde llegó? ¿Cómo llegó? El propio INTA, en el libro, Virginia Aparicio, empezó a reconocer que los plaguicidas duran más de lo que se esperaba, se distribuyen más
lejos de lo que se esperaba, una permanencia peligrosa. Y aquí es donde percibimos que la sociedad empieza a decir, basta. Y aquí es que como universitario, como formador de recursos humanos, como investigadores, uno debe plantear, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa? ¿No? Es que la sociedad que paga los estudios a nosotros los agrónomos, ¿no? Y nuestras investigaciones después nos dice, eso que usted aprendió, que yo le pagué, por favor, hágalo a 1000 metros del pueblo. ¿Por qué? Porque no soportamos la manera que ustedes tienen de resolver los problemas de las adversidades biológicas. Esto es un llamado de atención. Acá ha ocurrido, nunca había ocurrido esto. Nunca había ocurrido que el ego, o sea, las personas que no son especialistas, cuestionen a la ciencia acerca de si son 100 metros o son 1000 metros. Acá está ocurriendo un fenómeno muy, muy interesante. Además, este modelo, de que es ambientalmente peligroso, y esto lo planteo bastante rápido, no es un modelo fácilmente aplicable para todos los agricultores y agricultoras. Porque es un modelo excluyente, y esto ya lo empezó a reconocer la FAO en el año 99 y el IICA, con este texto que dice, se cometió el gravísimo error de no priorizar la generación de tecnologías de bajo costo. Entonces uno se pregunta, ¿se podía hacer eso? O sea, las instituciones de investigación agropecuarias con egresados de las universidades podrían haber desarrollado un modelo de tecnología de bajo costo que fuese adecuado para las circunstancias de escasez de capital y adversidad físico-productiva, suelos en pendiente, pedregosos, de no tan alta calidad, que caracteriza a la gran mayoría de los productores agropecuarios. Se eligió otro modelo. De alguna manera, sí, si uno ve la estructura, esto lo voy a abordar rápido, pero es un tema que a mí me interesa mucho, sobre lo que he escrito, si a alguien le interesa lo puedo enviar. Toda la América Latina, prácticamente, y en el mundo, ha generado una estructura, instituciones, para hacer investigación, más o menos basadas en lo mismo, la estación experimental. La estación experimental es una decisión intelectual de no trabajar en el campo propio, sino extraer la realidad para llevarla a ciertas condiciones donde ahí se valida, se cree, si hay algo que yo lo veo en un campo de agricultor, hasta que no lo confirmo acá, para mí no es cierto, y acá se genera la tecnología, en condiciones de muy buena calidad, muchas veces para transferirla a situaciones muy diferentes, como pasó en muchos lugares de América Latina. Y aquí entonces siempre se le echaba la culpa o se responsabilizaba a los productores que no fácilmente adoptaban, y existió una terminología, que yo la escuché, que es productores de punta y productores inviables. Estos eran los productores inviables, aquellos que estaban tan alejados que aún con créditos y servicios de extensión no lograban incorporar las bondades teóricas de un modelo supuestamente excelente. El INTA aquí también lo reconoce. En el año 2005, en una publicación, dice que en las últimas décadas se ha producido en Argentina un gran desarrollo tecnológico centrado principalmente en tecnología de insumos y capital intensiva. Lo mismo, tecnología de insumos y capital intensiva. Y esto, haber elegido esto, desplazó al sector de pequeños productores. El INTA dice, en ese mismo texto, la tecnología generada no siempre ha satisfecho la demanda del sector de la agricultura familiar. Y uno dice, bueno, pero ¿cuántos son los que están en la agricultura familiar? Bueno, 75%, 84%, 86%, depende del país, son en todos los países, la gran mayoría de los sistemas productivos pertenecen a esta categoría. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Este modelo tan deficiente, social y ambientalmente. ¿Son estos graves problemas, que ya nadie duda porque hay mucha información, consecuencia de pequeños desvíos, errores, desajustes de un buen modelo? ¿Les hemos dado una buena tecnología y la usan mal? ¿Se arregla entonces con más y más moderna tecnología? Drones, agricultura inteligente, nanotecnología, robótica, más eventos transgénicos, agricultura por ambiente, etc. Y de alguna manera, si uno pone en el Google la palabra agricultura del futuro, aparecen estas imágenes. Esta es un poco la idea. No se preocupen tanto, reconocemos que hay problemas, pero ya van a ver que lo vamos a solucionar con más tecnología, moderna, de punta, ¿no? AgTech
4.0, el uso de los sistemas de posicionamiento satelital, los drones, etc. Hoy la hidroponía va a resolver el problema, o incluso con esta concepción, que es muy interesante, ahora lo voy a analizar un poco más, de apuntar a la modernidad como un valor en sí mismo, ¿no? Lo moderno, lo que viene. Y a veces en realidad no hay ningún cambio profundo, porque fíjense esto, llega el doctorado. ¿Qué es el doctorado? Es un celular, mejor dicho, es una aplicación de un celular, uno se posiciona sobre un lote, pero termina preguntando, ¿qué me recomienda para tal enfermedad? Y le envían eso, quizás sabiendo dónde está. O fíjense esto, te invitamos a innovar. Hay que innovar. Algo nuevo, de nuevo la palabra. Conoce la forma más ágil, transparente e innovadora. Tercera vez que pone innovador. ¿Para qué? Para comprar insumos. ¿Cuál es la innovación? De alguna manera, esto es un poco lo que viene, ¿no? Esto resuelve el problema. El problema es justamente pequeños desvíos que se resuelven con más tecnología, o el problema es un mal modelo, una concepción equivocada o demasiado simplista de los agroecosistemas y de la agronomía como ciencia. La agronomía como ciencia, ¿no tenemos que replantearla? Claramente, entonces, estamos ante una encrucijada, ante una discusión de modelos, de maneras de concebir el mundo, de concebir la ciencia, el conocimiento, cómo se genera, y la relación de los seres humanos con la naturaleza. Estamos entonces ante una crisis de ideologías o paradigmas. Por ahí se comenta que la agroecología es una cosa que trae ideología a un mundo que se supone no la tiene. Bien, ese es erróneo. La agroecología viene con un conjunto de ideas para reemplazar otro conjunto de ideas. Esto es, este modelo, y ahora lo voy a mostrar, tiene en forma subyacente un montón de presunciones, de ideas que han llevado a que se hagan las cosas como se han hecho. Estamos entonces ante una crisis de paradigmas. Entonces, tenemos que plantearnos qué hacemos como universidades, como docentes individuales. Mañana, yo, profesor, ayudante, jefe de trabajo práctico, tengo que empezar una investigación. ¿Qué hago? ¿Qué tema elijo? ¿Qué enseño? ¿Cómo hago reflexionar? Y para eso, de alguna manera, uno debe imaginarse escenarios futuros. Imaginémonos dos posibilidades. Primero, un escenario en el cual lo ambiental, que hoy está muy presente, se va diluyendo, va desapareciendo, que es lo que quisiera mucha gente. O, al contrario, un escenario B, donde la presión social por lo ambiental y la alimentación nutritiva y sana no se diluye y, por el contrario, permanece y aumenta. A ver, veamos. Imaginemos escenario A. El tema ambiental se diluye, la presión social por un ambiente y alimentos sanos es una moda temporal, se diluye, entre comillas, pasa el temporal, para mucha gente esto es un problema, es un temporal. Como consecuencia, si pensamos así, que esto va a pasar, que es una moda, y que el futuro va a ser como era antes, podemos volver tranquilos a nuestras herramientas agronómicas clásicas, los plaguicidas, agroquímicos, sin sentirnos acosados por la sociedad. Seguimos formándonos entonces, igual que ahora. No hay que cambiar nada, que cambien ellos. ¿Quiénes son ellos o ellas? Son los que hoy son, digamos, excesivo celo ambiental. Ahora, ¿qué pasa si pensamos así y nos equivocamos? ¿Qué pasa si decidimos que no tenemos que cambiar nuestra forma de, nuestras habilidades, criterios, capacidades de nuestros alumnos, y resulta que nos equivocamos? Bueno, tendríamos una capacidad muy restringida en un mundo que va hacia una exigencia ambiental. Veamos al revés. Pensemos que el escenario es que la presión social por lo ambiental y una alimentación más sana no se diluye y que incluso aumenta. O sea, que esto que estamos viendo son nuevos tiempos, nuevos vientos y que esto llegó para quedarse. Entonces, imaginemos que somos conscientes o creemos que esto es lo que va a pasar y intentamos entonces desarrollar, como agrónomos, agrónomas, e incorporar otras habilidades y herramientas de gestión para adecuarnos a esta nueva realidad. O sea, nos hacemos más flexibles, incorporamos más herramientas de formación
Y para hacer eso necesitamos generar un cambio en nuestra formación. Y resulta que también nos equivocamos. Bueno, no pasaría nada si elegimos esta opción y nos equivocamos, pero sería muy peligroso elegir la otra como futuro y equivocarnos. Entonces está claro que necesitamos para este cambio, que es un conjunto de ideas, cambiar la ideología o el paradigma actual por otro paradigma. Esto es lo que dice Kuhn en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, de que el mundo científico avanza de paradigma en paradigma, y que cada tanto se renuevan los paradigmas, o es necesario. Y define al paradigma como una constelación de creencias, valores y técnicas, etcétera, compartidas por los miembros de una determinada comunidad, de las cuales no siempre son conscientes. No es que uno adhirió, sino que uno piensa de una manera porque hay un paradigma, porque aprendió de su director o directora, de su profesor o profesora, y bueno, dice, así se harán las cosas. Entonces, está claro con esta idea de paradigma, o por lo menos para mí, que las universidades hemos formado técnicos y profesionales, extensionistas e investigadores de acuerdo con un modelo, bajo un paradigma de las ciencias agropecuarias y su relación con el ambiente. Yo este paradigma, este modelo, le llamo el paradigma de la simplicidad productividad. Fíjense que sea adiós al manejo simple de las malezas. Bueno, esa es un poco la idea, lo simple y productivo. Y este paradigma es el que de alguna manera generó todos los problemas. Acá aparece este paradigma, haber formado gente bajo este paradigma, aquí parece estar la razón, en parte, de los problemas de este modelo. Entonces veamos este paradigma, veamos cómo está constituido, bajo qué ideas, en conjunto de ideas, pueden caracterizar este paradigma. Primero, de dominio sobre la naturaleza, inagotable. Fíjense que hasta los términos, recursos naturales, son antropocéntricos, excesivamente antropocéntricos, ¿no? Como que vivimos en un mundo donde la fuerza de la idea del ser humano por encima de la naturaleza y como dueño absoluto y derecho de uso total es potentísimo. Por otro lado, la visión productivista y cortoplacista de la producción agrícola. El rendimiento como sinónimo de éxito. Fíjense las propagandas hoy, mañana, que prometen que el rendimiento es mejor, que con estos rendimientos, como si fuera la única variable, es una medida de los sistemas, y quizás es bastante incompleta, sin embargo se ha transformado como, este es un paradigma. La formación disciplinar, típica de las universidades, todas las facultades de agronomía tienen cátedras, o asignaturas, como sea, han organizado un conocimiento complejo como es el de los sistemas agropecuarios en pequeñas unidades que sean por profesores o profesoras diferentes. Bueno, eso es una manera de pensar, eso es un paradigma. Visión reduccionista en nosotros, como forma de abordar la realidad, la complejidad nos abruma y por lo tanto, metodológicamente lo que hacemos es tomar una parte de esa realidad y analizarla. Y la colocamos de nuevo. Es como abrir un gran armario, un cajón, entender lo que cerramos. Abrimos otro y la idea subyacente ahí, de alguna manera, durante mucho tiempo se admitió, era que si hacemos eso durante mucho tiempo, la suma de todas esas investigaciones de pequeños pedazos nos van a permitir entender el todo. Bien, hoy esto ya no se está sosteniendo, esta idea. ¿Por qué? Porque eso considera que existe un efecto aditivo, que solo se suma y se olvida de las interacciones, que el componente A no se comporta igual en presencia del componente B que del componente C. Por lo tanto, no se puede estudiar aislado. Bueno, de alguna manera, el método analítico que tenemos es parte de un paradigma. Falta de visión como sistemas, ¿no? Lo que no nos ha permitido ver las externalidades de nuestras sugerencias técnicas. La forma de evaluar el éxito económico, una forma muy restringida a que el valor puede expresarse en unidades monetarias. Y esto es el precio. Y precio y valor no es exactamente la misma cosa. Y todo aquello que no tiene precio no entra en la ecuación y se deteriora. Y esto es lo que estamos viendo. Los datos que mostré del INTA, deterioro de suelos, nutrientes, materia orgánica, y ni hablemos de la biodiversidad, que son valores abstractos complejos, no entran. La otra es que hay recetas generales, que hay un solo modelo, que hay una buena manera de hacer tambo, aquel que tiene una vaca de 35 litros, y que todo el mundo debiera querer eso. Bueno, eso es una idea, es una ideología.
Excesiva confianza en la tecnología, lo que mostré. Bueno, no se preocupen que con más tecnología lo vamos a resolver. Insuficiente conocimiento de cómo funcionan los agroecosistemas. Nuestra formación no ha profundizado lo suficiente en entender mejor el funcionamiento de esto tan complejo que son los agroecosistemas. La creencia de este paradigma de que solo existe el conocimiento si es científico, que la ciencia es la única manera de obtener verdades o conocimiento, lo que ha dejado de lado otros tipos de conocimiento. Nuestro paradigma es, si no es científico, no es conocimiento. Y eso no es cierto. De hecho, la ciencia es un instrumento novedoso en la historia de la humanidad. Y durante tiempo anterior a la aparición de la ciencia, se hacían cosas, se navegaba, se hacía agricultura, se sabía cuándo cosechar. O sea, hay maneras de obtener conocimiento no científicas, y de esto también se deduce, de este paradigma dominante, la poca participación del agricultor o la agricultora. Porque su lenguaje nos permitía creer, asumir, que no tenía conocimiento. Y como último, así, caracterización de este paradigma bajo el que se ha desarrollado la ciencia agropecuaria, es que la ética es un valor difuso, casi inexistente, imperceptible en la formación de los investigadores y técnicos. La idea de para quién, para qué, lo correcto, lo que debe ser como un valor, parece que pertenece a otras carreras, ¿no? Como si fuera la filosofía, la psicología, sociología. Bueno, si alguien habla de ética, dice, bueno, ¿qué tiene que ver la ética en la agronomía? No lo entiendo. Bueno, justamente, gran parte de esto se manifiesta en que el modelo hoy es socialmente rechazado, ¿no? Bien, una educación basada en este paradigma, este conjunto de ideas, como dije, genera un modelo de profesionales, científicos, docentes, extensionistas, severamente limitados para enfrentar el desafío ambiental. O sea, por más que tengamos buena intención, si estamos formados bajo este paradigma, nuestras herramientas son muy limitadas. Y necesitamos otro modelo de agricultura. ¿Cómo hacemos entonces para avanzar? ¿Cuál es el rol de los técnicos, de los profesionales, los científicos? ¿Cuál de las instituciones, universidades, escuelas superiores, institutos de educación media? ¿Y cómo se hace para introducir esos cambios, ¿no? Bien, entonces veamos el desafío. El desafío es una agricultura sostenible, sustentable. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, esta es una definición que yo he desarrollado que señala que sería un modelo de agricultura, una forma de hacerla, una forma de producir maíz, de manejar un campo, que permita mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios, reconociendo que los espacios rurales no ofrecen solamente bienes, que es lo tangible, ¿no? Papa, trigo, carne, sino que de esos espacios surgen cosas importantísimas, intangibles. Servicios, procesos ecológicos, ser hábitat de seres humanos, hábitat de otros seres, el paisaje, captura de carbono, interviene el ciclo hidrológico. Bueno, un montón de cosas. Eso es un poco de manera, es manejar los sistemas agropecuarios de manera tal de que permita mantener en el tiempo, varias generaciones, ese flujo que satisface las necesidades, que no son solo económicas, de los agricultores y de la población, dentro de ciertos límites. De alguna manera, esto implica que la agricultura no solo es producir bienes, y que además la satisfacción, entre comillas, de las necesidades de quien maneje esos sistemas tiene un límite. Es un límite ético. Es lo que debe ser. No hay derecho a usufructuar esos espacios más allá de su capacidad. De alguna manera, es entender que la agricultura tiene muchas funciones simultáneas, espacios sociales, ambientales, económicos, y que de alguna manera el objetivo del rendimiento hay que reemplazarlo por un poco más de complejidad. La agricultura sostenible, para que dure en el tiempo, tiene objetivos económicos productivos, por supuesto. Es una actividad económica la agricultura, hay alguien que decide y tiene que poder vivir de esto. A su vez, tiene objetivos ambientales. No podemos producir destruyendo la base, el capital natural, mantener los suelos, la vida, la física del suelo, la biodiversidad, los nutrientes. Y a su vez, objetivos socioculturales, debemos estar satisfechos con nosotros, la sociedad no debe estar quejándose. El modelo actual, les mostré una transparencia, en muchos pueblos es socialmente inaceptable. Y hay una disputa. Podemos avanzar 100 metros, 50,
Pero hay una disputa. Hay una parte de la sociedad que dice no, no queremos este modelo. No es que no queremos que produzcan, no queremos que produzcan con este modelo. Entonces, aceptado el desafío, este desafío de ir hacia una agricultura sostenible, que implica varios objetivos, bien, acá empiezan los problemas. Estamos reflexionando qué tenemos que hacer como universidad. Bien, y hay que reconocer que este desafío es complejo porque tiene 3 ingredientes novedosos para nosotros, ¿no? Y para incluir en nuestras instituciones para formar gente. Primero, la sustentabilidad como concepto, que implica la obligación ética, moral, con quienes aún no han nacido. Y por lo tanto no nos lo están demandando. Es la idea de que ya no se puede pensar en el corto plazo. Ya no podemos pensar solamente en esta cosecha, sino que debemos ampliar los horizontes al futuro. Debemos elegir tecnologías, debemos generar tecnologías, generar conocimientos que tengan un horizonte temporal un poco más amplio. Tenemos que hablar que no puede ser que nosotros como generación nos estemos consumiendo este capital, sino que hay un deber moral, ético, de mantenerlo en el tiempo. Segundo, novedad, la complejidad. Nos hemos dado cuenta que los sistemas agropecuarios son mucho más complejos de lo que creíamos y de lo que nos gustaría. Son ecosistemas, un tipo especial, en una matriz sociocultural, totalmente intrincada y totalmente relacionada e interdependiente. Todo lo que vemos biológico en un agroecosistema depende de la mente, conocimientos, objetivos, miedos, temores de quienes están manejándolo. Y quienes están manejándolo permanentemente están leyendo su sistema y tomando decisiones. Así que la complejidad, bienvenida, llegó para quedarse. Es parte del mundo real. Y finalmente, y asociado a la percepción de la complejidad, aparece la incertidumbre, como la sensación y la percepción de que no es posible tener grados de certeza que creíamos tener. La complejidad nos hace ser más humildes porque justamente nos muestra la gran dificultad de poder reducir a probabilidades estadísticas de este mundo tan complejo. Así que esta es un poco la dificultad. Entonces necesitamos un nuevo perfil de técnico, de profesional, de investigadores, de docentes, con espíritu crítico. Ante la cantidad de información hay que poder seleccionar, con visión global, holística, sistémica, con un fuerte componente ético. Cambiar el objetivo productivista y cortoplacista por uno sustentable a largo plazo, que incluye lo productivo, que incluye lo económico, pero no es solo eso. Y según Enrique Leff, un estudioso de lo ambiental, mexicano, señala, se requiere un cambio de un pensamiento simplista, reduccionista y mecanicista a un pensamiento de la complejidad para abordar el desafío ambiental. Él dice, para este desafío, la mente simplista ya no sirve, no está adecuada al desafío. Entonces, bueno, estamos entendiendo que incorporar esto a las instituciones de educación no se trata de una asignatura más, no se trata de un poquito más de información solamente, es algo muy más complejo. Requiere cambios profundos en las instituciones, y aquí es donde aparece la agroecología. La agroecología sería ese nuevo paradigma. Es una nueva agronomía que trata de incorporar una nueva visión. Trata de no basarse en esa cantidad de ideas y traer nuevas ideas más adecuadas a este desafío. De alguna manera es un nuevo campo de conocimientos, es un enfoque, es una disciplina científica que reúne conocimientos de muchas otras áreas con una visión holística, global, o sea, no empezar a entender algo desde las partes, sino primero la mirada en conjunto y luego, si queremos, especializamos en algo, sí, pero luego de entender cómo funciona todo. Un fuerte componente ético y nos permite la agroecología diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas buscando que sean más sustentables. ¿Qué características tiene el enfoque de la agroecología? Primero, es holístico, global. Apoya el pensamiento de la complejidad. Es transversal a varias disciplinas de la agronomía. O sea, la agroecología se puede aplicar a cualquier disciplina. Es como una nuevas lentes, un nuevo paradigma.
valora el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque ante la complejidad necesitamos justamente todas esas vertientes. Reconoce que hay muchos modos de hacer agricultura, que no hay una sola manera de hacer un buen maíz, que eso no tiene ningún sentido. Depende de quién, cuándo, para qué, cuál es el objetivo, con qué maquinaria. Hay muchas maneras de hacer buenos maíces. Hay que leer la realidad biológica y sociocultural. Que el territorio es simultáneamente para varias cosas, que no es solo producir. Nuestro sesgo superproductivo a veces impidió entender muchas otras cosas que pasan ahí. También entiende que lo local es importante, que no hay recetas generales, sino que hay que ciertos principios generales resignificarlos a escala local. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hay un potencial endógeno en cualquier lugar que hay que saber leer. Reconoce la importancia del enfoque de género, que es algo que también se está dando a nivel más macro, pero de alguna manera la agroecología reconoce que no es lo... Muchas veces a nosotros nuestros sesgos, bueno, vamos a entrevistar al productor. Hablamos así y luego entrevistamos al varón. Como si el varón resumiera todo el conocimiento y fuera lo mismo la mujer y el varón. Y no necesariamente es así. Nosotros hemos trabajado en esto, es muy interesante cómo la percepción, por ejemplo, de la biodiversidad es muy diferente. Entonces, hay que incorporar esa mirada, que es un gran desafío para todos nosotros que nos hemos formado en otro mundo. Entiende que la ética es trascendente, que entender las relaciones de los componentes del sistema es fundamental. ¿Qué son los componentes del sistema? El cultivo, la vegetación espontánea, los árboles, bueno, los animales silvestres, los animales domésticos, todo es interacción. Entonces, antes de mover alguna pieza de esas, tengo que entender con qué cosa está relacionada. Ver la vegetación espontánea, esto es como ejemplo, ver la vegetación espontánea solamente como maleza, como algo indeseable, es un error, es una simplificación, porque simultáneamente esa vegetación está cumpliendo un montón de otros roles. Y antes de sacarla, hay que entender muy bien qué es lo que sucede si yo lo hago. Reconoce el conocimiento científico. Los límites del sistema, bueno, que no son el alambrado, que lo que hago acá termina yendo, como se ha demostrado, en el río Paraná. Cualquier producto que aplico acá no queda aquí o está en el aire. Reconoce el conocimiento científico. Claro, somos científicos, yo soy científico, pero además que hay otro tipo de conocimiento, ¿no? Es pluriepistemológico, ¿no? Después acepta la incertidumbre como realidad y trata de manejar. No trata de eliminar la incertidumbre porque reconoce que es imposible y lo que intenta hacer es manejarse dentro de niveles tolerables de incertidumbre. Entonces, bueno, si queremos hacer esto, la primera pregunta: ¿facultades de agroecología o agroecología en la facultad de agronomía? ¿Lo hacemos en el grado o en el posgrado? ¿Es posible lograr un cambio en la formación de profesionales dentro de las instituciones actuales? Si es así, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, con respecto al primer punto, existen en algunos países en Latinoamérica instituciones que optaron por la agroecología, pero que crearon carreras de agroecología paralelas. Ahí hay otras, como La Plata, recién lo mencionaba César, que desde hace 21 años tiene una cátedra obligatoria de agroecología, entendiendo que no necesitamos otras facultades, sino lo que hoy llamamos agronomía tiene que tener las características de la agroecología. Eso para mí, ¿no? Son facultades de ciencias agrarias, agronomía, como se le quiera llamar, con otro enfoque, bajo otro paradigma. Grado, posgrado, es más fácil y más flexible, y todos ustedes, si son docentes universitarios o autoridades, tienen experiencia, modificar el posgrado. En general, es más fácil, menos masivo, da más prestigio, pero la masividad está en el grado. O sea, la idea sería que los nuevos profesionales de la agronomía vinieran formados desde el enfoque de la agroecología. Es un replanteo ambiental. Y para eso el grado es fundamental. Ahora, ¿qué aspectos involucraría el cambio? Si queremos en una facultad introducirlo. Y como vemos, y ya lo dije, no es solo más conocimiento, no es un poquito más de, o no es un sustituto, ¿no?, a los químicos, no es unos preparados, o es mucho más complejo.
Es una revolución del pensamiento en las ciencias agropecuarias. Entonces, el cambio involucra aspectos éticos, esto ya lo vimos, el compromiso con las actuales y futuras generaciones. Ese rol social que tienen las universidades públicas. Cognitivos, necesitamos nuevos conocimientos, otros conocimientos, porque las preocupaciones en las investigaciones clásicas de las ciencias agropecuarias en toda Latinoamérica han estado contestando otras preguntas. Entonces han quedado muchas preguntas y muchos temas sin abordar, como cómo funcionan los agroecosistemas, cuál es el rol ecológico de la biodiversidad, cómo mido la biodiversidad funcional, cómo analizo algo multidimensional, que ya no sea el rendimiento, sino simultáneamente lo productivo, lo social, lo económico, cómo valoro desde otras economías los costos ocultos. Bueno, son todas preguntas que surgen desde otro nuevo paradigma. Así que necesitamos conocer mucho. Conceptuales, cambiar conceptualmente, objetivo, un abordaje holístico, pensamiento complejo, enfoque sistémico, incorporar el costo ambiental, o sea, aunque no tengamos el valor, sí entender que cada cosa puede que genere un deterioro, tiene un costo, que alguien lo va a pagar. Actitudes, espíritu crítico, pensar a largo plazo, o sea, prolongar un poco más nuestro horizonte de pensamiento, de tecnología, desde la generación de tecnología hasta el análisis de tecnología. Imaginarnos qué va a pasar un poquito más, por lo menos una generación, 25 años. Hay que trabajar de forma interdisciplinaria, hay que favorecer claramente eso por la complejidad, manejar y no negar la incertidumbre. Lo peor que podemos hacer es negar la incertidumbre, creer que no existe, porque existe. Entonces hay que manejar la incertidumbre y aceptar todo esto es lo que hay que incorporar, que hay varias maneras de obtener conocimiento. Y esto nos permitiría reconstruir una relación con los productores, las productoras que tienen otro tipo de conocimiento, y con técnicos y que están en ese medio. Ahora, lograr un cambio de paradigma como este en las universidades no es sencillo. ¿Sí? Entonces ahora les voy a mostrar como ejemplo un poco qué nos ha pasado a nosotros en 20 años de la cátedra de agroecología. Ustedes saben, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata es la más antigua de la Argentina. Ahí se iniciaron los estudios agronómicos. Tenemos más de 130 años de existencia. Y durante más de 100 años nunca tuvimos ecología como asignatura. Fíjense, esto es un paradigma. ¿Cuál es la idea? No hace falta. No hace falta que el profesional que maneja más ecosistemas en el mundo, ustedes tienen que tener en cuenta que en todos los países del mundo, más del 50 aproximadamente por ciento de todos los territorios terrestres son agroecosistemas. Y el profesional que dispone el diseño y manejo de eso son los ingenieros agrónomos, las ingenieras. Entonces, es muy importante entender la responsabilidad, ¿no?, de manejar agroecosistemas, ¿no?, y esa idea de que ya no somos simplemente técnicos, sino que tenemos que entender un poco el rol y la responsabilidad que tiene el rol del manejo de sistemas que además producen una actividad esencial, que es la producción de alimentos. No hay muchas actividades esenciales en el mundo como la agricultura, porque produce alimentos. La agricultura y ganadería hoy son la principal forma, no la única, de producir alimentos en el planeta Tierra. Por lo tanto, es fundamental lanzarse hacia acá, aunque no es sencillo. ¿Qué impedimentos tenemos o encontramos nosotros? Bueno, primero desde los alumnos. Nosotros tenemos 120 alumnos, 100 por año, en cuarto año donde está ubicada agroecología. ¿Qué es lo que vimos nosotros o qué analizamos? Este es un curso obligatorio. Entonces, por un lado es una ventaja y por otro lado un problema. La ventaja es que todos los alumnos van a tener que cursar agroecología. Entonces, todos tienen la oportunidad de entender de qué se trata. El problema es que muchos están ahí en contra de su voluntad, como pasa con cualquier asignatura. Lo que no pasa con materias optativas, donde puede haber menos, pero en general la eligen. Así que aquí tenemos un inconveniente. El otro problema que nosotros vimos es que la primera clase normalmente es plantearle, bueno, los problemas de la agricultura. Analizar, bueno, que hay muchos problemas ambientales, sociales, un poco lo que mostré hoy, pero bueno, analiza. Y esto, sobre todo cuando comenzamos a dictarlo hace 20 años,
era algo que no era recibido con agrado, porque en el fondo es el rechazo a las malas noticias, ¿no? Un poco la sensación es, bueno, yo era feliz hasta que ustedes me empezaron a explicar que todo esto que era un mundo fabuloso de la agronomía tiene un montón de problemas. Me dejan con una inquietud que yo no traía. Como decir, preferimos no enterarnos. Pero esto también dependía del origen del alumno. Si el origen era rural, su padre, su tío, su madre tenían campo, eran generalmente quienes se oponían más a este discurso porque sentían que de alguna manera nosotros cuestionábamos a su familia en la forma de producir. Pero la gente urbana no tenía ningún inconveniente en escuchar esto y que le parecía bien. El otro tema que percibimos a los alumnos, y esto está en general en gran escala, es la incredulidad que existe de la posibilidad de manejar agroecosistemas con otro enfoque basado en procesos ecológicos. ¿Sí? Por ejemplo, está muy instalado, incluso en ingenieros, en ingenieras, no se puede producir sin pesticidas. Es como un dogma, es como una verdad absoluta. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿dónde está el paper que se ha demostrado que no se puede producir sin pesticidas? Tráigame un trabajo científico que diga que no se puede producir sin pesticidas, que se ha demostrado que no se puede. Yo no conozco ninguno y todos los años le pido a mis alumnos que me lo traigan. Hasta ahora no me lo han traído. Pero esto está muy, muy arraigado. Yo llamo a esto fatalismo paradigmático, que es la percepción, que es muy poderosa, de que el mundo en el cual nacimos y estamos viendo y que conocemos es el único mundo posible. Y no podemos imaginarnos otro porque creemos que si fuera posible otro, estaríamos en otro mundo. Eso es muy poderoso y restringe la posibilidad de admitir o escuchar que existe otra posibilidad. Y eso lo hemos visto. Dificultad para abordar la complejidad, pensamiento complejo, cuesta. En una facultad que incorpore, como La Plata, donde se asume que es necesario introducir la agroecología y se elige hacerlo a través de una asignatura, lo que sucedió fue que los otros cursos siguieron con su discurso y acá se producían choques intelectuales, ¿no? Alumnos que decían, pero a mí me dicen una cosa en un lado y me dicen otra cosa en otro. Esto los hace dudar. Para mí, bienvenidos al mundo universitario, ¿no? Donde simplemente tiene que haber distintas voces y cada uno elige y reflexiona. Escaso desarrollo del espíritu crítico en los alumnos, eso es la otra cosa que vimos en general. O sea, no hay espíritu crítico. Y les doy un ejemplo. Uno a veces pide a los alumnos, tome un artículo de una revista y haga un análisis. Y a veces los alumnos entregaban un resumen. Y uno decía, pero esto no es un análisis. Bueno, pero es algo parecido. No. La diferencia entre un resumen y un análisis es que el resumen es una síntesis de lo que dice ese autor. Y el análisis es su opinión. Y eso cuesta. Y eso es necesario. El otro que vimos es que existe como una especie de necesidad de contar con recetas tecnológicas duras, insumos. Yo le llamo insumo dependencia intelectual, ¿no? El síndrome de abstinencia. Bueno, pero ¿con qué me va a reemplazar? Si yo no puedo usar plaguicida, ¿qué producto me da? Ninguno. Te puedo enseñar procesos psicológicos. No, no me alcanza. Necesito algo. Bueno, esto es muy fuerte. Y después dificultades para integrarse en grupos, también, que eso es lo mismo. Ya termino, faltan. Desde lo institucional, desde las facultades, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas para introducir este enfoque? Bueno, en general todavía, a pesar de que en los últimos 5 años ha habido un cambio muy importante, muchas instituciones todavía no asumen los problemas que yo intenté mostrar. Todavía consideran, ¿no? Que, bueno, que esto es una exageración, que no es cierto, que bueno, o sea, consideran y esperan que sea así, ¿no? Entonces esto también falta. Y cuando se acepta, porque la evidencia se va acumulando y cada vez es mayor, cuando se acepta que hay problemas, se los considera que se deben a una mala aplicación de un buen modelo. O sea, pequeños daños colaterales que se pueden causar dentro del mismo modelo, lo que retrasa la aceptación de la necesidad de un cambio profundo. A su vez, en general, se tiene poca percepción del agrónomo, de la agrónoma, como un gestor de agroecosistemas, ¿no?
Después el miedo al cambio. Esto ya excede la agronomía, la agroecología, es propio de cualquier institución y las universidades son conservadoras en general. Cualquier cambio, sea de cualquier magnitud, no es bien visto. ¿Por qué? Porque modifica, me va a poner en un lugar que yo no sé cuál va a ser, tengo que aprender nuevas cosas. En general, el miedo al cambio. ¿Y qué va a pasar si la agroecología llega? ¿Cuál va a ser mi rol? Entonces hay que disminuir dentro de lo posible esta incertidumbre. Hay que aclarar, si pasa esto, va a ser así. Después, otra dificultad es la visión que tienen algunos docentes de que la universidad debe reproducir la realidad. Me pasó en una charla en una universidad donde una profesora me dice, bueno, pero usted no dice que debemos formar gente para la realidad. Sí, bueno, acá la realidad es soja. Por lo tanto, enseñamos soja. Y yo le pregunté, ¿pero a usted le gusta? Y se sorprendió de que yo le preguntara eso. Y yo creo que eso es una decisión muy importante de las universidades. Plantearse si van a reproducir la realidad sin cuestionarla, son meros reproductores de la realidad, o desde una visión crítica. Si no nos gusta la realidad, ¿podemos decir cambiémosla o no es el rol de la universidad? A su vez, dificultades, ¿no?, para incorporar dentro de las universidades. La ética, como les dije hoy, es un aspecto que no está muy presente en la formación y en la investigación. Otra cosa que conspira contra la incorporación de este enfoque es que la agroecología como palabra, como concepto, muchas veces está ligada automáticamente a es algo sin agroquímica, o es algo primitivo, o es algo para pequeña escala, o es algo para el fondo de la casa, unos preparados, con ajo ahí machacado, unos polvitos. Hay una presunción, un prejuicio de que eso es agroecología. Y por supuesto, para las personas que perciben que es eso, dicen, ¿qué tiene que hacer eso dentro de la agronomía? Es una percepción errónea, pero existe. Lo otro que también está es que la agroecología no es científica. Es algo que no es científico. Y esto lo hemos escuchado. Bueno, hoy me presentaban como fui presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, soy presidente de la Asociación Científica Argentina de Agroecología. He dirigido tesis doctorales, soy investigador de la SIC, o sea, se puede ser científico y agroecólogo. Esa idea, ¿usted qué es? ¿Científico o agroecólogo? No tiene sentido, pero existe esa percepción en el imaginario. A su vez, la sobrevalorización, el otro problema, ¿no?, para incorporar esto es la sobrevalorización de la tecnología insumo dependiente. Todavía lo que yo mostré como imágenes del futuro generan una mayor aceptación en el imaginario de la gente joven y de la gente no tan joven, como que eso me gustaría, ¿no? Alta tecnología, ahora dice, no se quede atrás, AgTech, 4.0, ahí me gusta ese mundo, me gusta, versus, si usted hace unas buenas rotaciones no tiene que aplicar plaguicida. No me seduce ese mundo que a lo mejor es el que necesitamos. Y a su vez, también lo que dificulta es que todavía predomina lo memorístico en las universidades, ¿no? En un mundo donde la información está en la punta de los dedos cuando yo pongo en el Google. Ahora, ¿cuáles son también los problemas para poder avanzar? Bueno, todavía no tenemos una suficiente masa de docentes investigadores formados en este nuevo paradigma. Muchos docentes e investigadores privilegian aún sus líneas de trabajo, los temas que investigan, de acuerdo, y acá voy, al prestigio de ciertas publicaciones. Existe, y esto en toda Latinoamérica, se ha incentivado en los últimos tiempos, para mí, con gran preocupación, existe una excesiva paper dependencia. No digo que no haya que publicar, yo publico, pero existe una excesiva dependencia del paper. Elegir a veces los temas de investigación por la posibilidad de publicarlos en revistas de supuesto impacto, Q1, Q2, ese es el lenguaje de la gente joven. Me consta que hablan así, están muy preocupados, muy estresados por la presión, por publicar, y eso hace que no aborden temas complejos, no se aborden campos novedosos, campos emergentes, campos interdisciplinarios. En Chile, me contaba un investigador, se paga por un buen paper al investigador hasta $2.000. Si uno está solo, $2.000. Si son 10, $200. No incentiva los trabajos en equipo. Y en otro lugar también decían que un paper tiene, por ejemplo, un punto. Pero si son dos autores, 0,5. Son 4, 0,25. Entonces, en ese mundo, esa presión,
conspira contra justamente la complejidad y todo esto. La dificultad de integrarse en el equipo interdisciplinario y esto que les estoy comentando, sistemas de evaluación de los docentes no siempre apropiados. La manera en que se evalúa pertenece a un paradigma y eso es justamente lo que está en crisis. Conclusiones. Más o menos cumplí con el tiempo. El modelo agropecuario actual, intenté demostrar, es inviable a largo plazo y socialmente excluyente, es insostenible, por los severos problemas ambientales y porque ha dejado por fuera a la gran mayoría de los agricultores, porque es insumo dependiente. La agricultura no se puede interrumpir, es una actividad esencial para el ser humano, por lo tanto hay que seguir haciendo, pero los sistemas deberían ser más sustentables. O sea que incorporen lo productivo, lo económico, pero a su vez lo social y lo ambiental. Para eso necesitamos un nuevo profesional, porque esto pertenece a un paradigma, hay que cambiar el paradigma. Es un cambio de paradigma, el de la complejidad, que implica un cambio profundo, transversal a varios contenidos en las instituciones de educación. Contenidos, actitudes, habilidades. Y para lograr eso, la introducción del enfoque de la agroecología, no estoy hablando de introducir como asignatura, eso puede ser una estrategia, pero el enfoque, la visión, el paradigma es fundamental para contribuir en ese campo. Bueno, muchas gracias y para los que les interese, acá hay un libro gratuito editado por la Universidad Nacional de La Plata. Yo le envié esta presentación para que todos ustedes la puedan tener y cualquier cosa a su disposición. Bueno, no sé, ahí ya volví, o está... Sí, profesor, ya está, ha dejado de compartir la pantalla. Muy bien. Bueno. Bueno, invitamos entonces a los participantes a realizar preguntas, comentarios, acá el profesor, tratando de ser lo más breves posible para dar la posibilidad que la mayoría que quiera participar pueda hacerlo. Bueno, mientras tanto les comento que a los quienes les interese, esto que yo abordé, además del libro, he escrito sobre la introducción de la agroecología en las instituciones educativas, sobre el desafío que implica para investigar en la agroecología. O sea que puedo hacerle llegar artículos escritos sobre esos temas a los que les interese, para mí con gusto, porque me interesa y me apasiona mucho este tema. Bueno, profesor, excelente la disertación, agradecido en nombre de la facultad, y para romper un poco el hielo también, bueno, una consulta, una apreciación respecto de esta situación, digamos, de esta conferencia, de esta charla, que merece abrir cabeza, abrir un poco el debate, analizarla hacia el interior de las universidades y de las instituciones. También, y creo, bueno, y ahí va una consulta, una duda, que también esto tiene que ver con una cuestión de política a nivel gubernamental. También creo que hay un elemento que debe intervenir, a mi juicio, en esta situación para poder apoyar o tratar de abrir y de tener una conciencia más amplia respecto de la situación, y no, como usted lo planteó, esta situación de monocultivo respecto de la producción agropecuaria. No sé si opina lo mismo, la necesidad de que el gobierno o las instituciones que toman decisiones a nivel educación así lo contemplen también. Sí, por supuesto. Yo creo, pero me gustaría comentar. La agroecología se desarrolló en casi toda Latinoamérica de abajo para arriba. Eso le da una enorme fortaleza y capacidad buffer. Por lo tanto, esto no ha sido una política de arriba para abajo. Lo que nos quita de los vendavales y de los vientos, a veces hacia un lado, a veces hacia el otro. Entonces, nosotros hace muchos años que venimos avanzando de manera profunda
Y hoy está como haciéndose visible, pero esta visibilidad se debe a las raíces que se fueron construyendo desde hace 30 años, ¿no? Y esto es lo que nos da la fuerza. Cuando los vientos soplen favorables, esta nave avanza un poco más rápido, pero no se va a detener cuando los vientos no soplen favorables o sean en contra. Y eso es lo que le da, y eso es lo que yo creo que tienen las universidades. Las universidades, por suerte, tienen sistemas propios de gobierno, independientemente de los gobiernos de turno. Y eso nos permite esta libertad tan extraordinaria que es la libertad de pensamiento. Yo creo que si hay algo que las universidades deben favorecer, deben motivar, y a veces deben reconstruir, porque está perdido a veces, es esta libertad de pensamiento, esta libertad de, ¿no? Yo hablo de la revolución del pensamiento, de investigar y pensar con entusiasmo nuevamente. Hay que recuperar la alegría y el placer y la aventura de investigar. Y yo creo que hoy eso está faltando, y yo lo comenté, me puedo expandir mucho, mucho más, pero no lo voy a hacer ahora, sobre el tiempo que hoy está puesto en todo, diría toda Latinoamérica, ¿no? En algunos lugares peor, hacia la libertad de pensamiento, los trabajos interdisciplinarios, pensar a largo plazo, porque el paper se ha transformado en casi vida o muerte para mucha gente joven, ¿no? Es decir, la otra vez había una que dice, logré colocar el artículo en una Q1. Eso decía una investigadora con orgullo. Bien, analicemos esa manera de expresarse. ¿Nos pagan a nosotros para eso? No se espera que uno diga, logré resolver un problema. ¿Por qué el lenguaje es un lenguaje individualista? Es un lenguaje con dinero de la sociedad. Ahí hay algo que hay que revisar, hay algo que debemos, ¿no?, cuestionar. Y las universidades tienen su propia independencia para generar estos sistemas de evaluación. A su vez también, y ahí coincido con vos, hay sistemas de superevaluación, ¿no?, que vienen, ¿no?, de sistemas de evaluación en todas las universidades, ¿no?, de alguna manera que eso obliga a las universidades a ubicarse dentro de ciertos valores. Pero también hay poder que tienen las universidades que delegan en el Consejo de Rectores, ¿no?, AUDEAS para nosotros, las universidades, facultades de agronomía. Son instituciones que nuclean las facultades, desde las cuales se pueden trazar políticas, más allá de las que puedan venir de los gobiernos de turno, que yo creo que también, bienvenido, ¿no? Gracias, profesor. Muy, muy atento, muy bien. César, no sé si has visto ahí en el chat, hay una pregunta, no sé si la quieres transmitir. Sí. Bueno, además de decir que es una excelente presentación, la consulta es, ¿cómo ve este cambio de paradigma en las carreras de agronomía y su relación con la acreditación de las carreras? Es un poco lo que comentaba recién, ¿no? Pero podía explayarse un poquito más. Claro, exactamente. No, bueno, yo creo que justamente eso, ¿no? A veces, vamos, los tiempos a veces no siguen a los movimientos que ocurren. A veces hay un detrás, pero también me parece, bueno, fundamental, ir construyendo esa, digamos, manera de evaluar. O sea, la evaluación debería ser acorde a ir construyendo un nuevo modelo de facultad. Hay que ponerse de acuerdo, por supuesto. Esto que han escuchado es mi opinión. Yo la expreso lo mejor que puedo y, de alguna manera, si hay concordancia de que no perdemos nada como universidades, ampliando la capacidad y la flexibilidad de nuestros egresados y egresadas, vayamos hacia ahí. Sabemos que es un camino que va a llevar mucho tiempo, también hay que ser conscientes, y que hay que comenzar a cambiar. Y tenemos esto, ¿no? Los propios cepos de la CONEAU, la estructura, ¿no? Y después están los colegios de ingenieros agrónomos, que también están las incumbencias, o sea, hay todo un mundo ahí que no es sencillo, pero también los colegios de ingenieros agrónomos quieren escuchar esto de la agroecología. Me ha tocado, ¿no?, hablar con algunos de ellos, en Córdoba he ido a dar la charla, con el de la provincia de Buenos Aires también, hay un interés muy grande. ¿Por qué? Porque a ningún profesional le gusta verse, como ahora, como el malo de la película. Hoy hay una percepción para muchos de que se os está observando de manera injusta. ¿Por qué? Porque no le hemos dado las herramientas y de golpe se encuentran en un mundo
diferente al que se prepararon, con una sociedad que ya no tolera lo que nos toleraba a nosotros. Y eso los descoloca. Entonces lo que hacen es, se enojan, se ponen mal, consideran de que esto es una moda pasajera, ya va a pasar, ya va a volver los tiempos dorados donde aplicábamos heptacloro, como se enseñaba mi profesor. Eso no volvió nunca más. Eso no va a volver, no va a volver. O sea, asumamos de las dos posibilidades que yo planteé, asumamos que esto llegó para quedarse y preparémonos para eso. Y si nos equivocamos, no hay ningún problema de preparar gente más flexible. El error sería creer que esto va a pasar y que no pase. Perfecto, muy, muy claro. Otra pregunta que plantean acá es si como ciudadanos deberíamos demandar más cuestionamiento sobre los alimentos que consumimos. ¿Qué pasa con nuestro ambiente y qué pasa con estos modelos productivos en estos pueblos, digamos? Bueno, acá Río Cuarto tiene muchos pueblos, una sola ciudad, cabecera. Bueno, está pasando. Eso que está planteando quien hizo la pregunta es totalmente pertinente y está ocurriendo. Y la pandemia fue detonante de esto, de la gente que empezó a cocinar, empezó entonces a buscar. Aquí, por ejemplo, en la zona de La Plata, se abrieron muchísimas, lo que se llaman acá, dietéticas, ¿no? Que son casas que venden un montón de comidas, legumbres que antes, y se han pero multiplicado. La gente empezó a hacer su huerta, y al hacer su huerta ocurrieron dos cosas. Por lo menos aquí es un fenómeno muy, muy grande en todo el Gran Buenos Aires. Gente joven que empezó a hacer su propia huerta. Y observa dos cosas. Primero, recupera la relación entre la ciudad y el campo, y entre el consumo y el origen de los alimentos, que a veces se había perdido, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen los alimentos? Empieza a reconocer que no es lo mismo cualquier tomate, que no es lo mismo, que hay distintas formas de producir. Y lo otro que se perdió, que se ganó, se percibió, fue, para esa gente que hacía su propia huerta, empezó a percibir que no era cierto que siempre tuvieran que aplicar algún veneno. Al percibir que era posible producir sin veneno, la tolerancia a que se apliquen venenos en el medio rural baja. Y esto hace que la gente rechace lo que antes no rechazaba. Porque, ¿qué cambió? Es que la gente empezó a percibir, porque hay muchos sistemas que ya existen, que están documentados, que producen de otra manera. Al conocerse que eso es cierto, la tolerancia que teníamos, diría yo, la resignación a la aplicación de químicos por creer que no había otra manera de producir alimentos, baja. Esa tolerancia ya no es tal. Y ya empieza a la gente decir, no, ya no admito que usted lo haga así. ¿Por qué? Porque sé que se puede hacer de otra manera. Quizás sea difícil, pero piense si no vale la pena hacerlo. Así que el consumo me parece fundamental y está yendo en esa dirección. Sí, es muy claro eso. Yo he visto acá en Río Cuarto que en los casos de que las mujeres no pueden tener hijos, mujeres jóvenes, hay médicos que las mandan a hacer dietas con alimentos orgánicos, le llaman los médicos, pero se refieren a estos alimentos, ¿no? Sin agroquímicos. Hemos visto que muchos médicos aconsejan eso, le dice, haga una dieta sana, orgánica, con no tantos productos químicos, etcétera, etcétera. O sea que en distintos sectores va surgiendo la cuestión esta de este cuestionamiento a este tipo de producción, ¿no? Es un comentario. No sé si hay otra pregunta. Acá hay una pregunta que... Perdón, no, dale. No, hay una pregunta referida a ¿qué mensaje le darías a las carreras de medicina veterinaria? No, bueno, es exactamente lo mismo. O sea, hay cosas que son generales de este abordaje, de este paradigma. Yo cuando planteé, primero que estamos bajo un paradigma, eso mucha gente no es consciente porque justamente la definición de paradigma es un conjunto de ideas que se comparten sin ser conscientes de ello y que hacen que intentemos buscar soluciones dentro de ese paradigma. Lo que hoy está fracasando
pasando. O sea, lo que hoy se está viendo es que las soluciones dentro del paradigma no están. Entonces mucha gente empieza a pensar, como se dice también, en el pensamiento lateral. Esta idea del pensamiento lateral es eso, es otro paradigma. Entonces yo creo que otro paradigma es algo que cuesta, pero cuando llega, como ahora, influencia todas las carreras. Esto está pasando en arquitectura, en medicina, medicina humana, medicina veterinaria. O sea, el tema de la ultraespecialización, de ver todo por separado, realmente nos permitió durante un tiempo tener como una ilusión de que estábamos dominando la naturaleza. Incluso esa palabra, dominarla, esa palabra apareció como un objetivo no cuestionable. Hoy resulta cuestionable decir voy a dominar la naturaleza. Hoy hay gente que habla de seres no humanos. Están los seres humanos y los seres no humanos. Para nosotros, que nos formamos de otra época, eso no tiene sentido, era ridículo. ¿Cómo va a haber algo? Hoy, sin embargo, está introduciéndose esta idea de que hay seres que tienen derechos, que no están los seres humanos y los animales en una categoría utilitaria nada más. El único destino del animal es, y yo no pongo más gallinas por jaula porque van a producir menos. Ese es el único límite, el económico. No había límites éticos, no existía esto del bienestar animal. Bueno, hoy hay muchas cosas que ya éticamente son inconcebibles, que ya no las tolera nadie, pero nosotros las tolerábamos. Es decir, esto cambia. Y en la medicina veterinaria yo creo que estos buenos vientos vienen. Y creo que también empieza a percibirse de que existen los animales como un todo, que hay una relación, ¿no? O sea, suelo, calidad de pasto, calidad de animal. Es lo mismo que para los seres humanos. Uno come bien, recién lo decía César, ¿no? Estos médicos que dicen, coma bien y va a estar mejor. Bueno, un animal que come bien, pasturas buenas, crecidas en un buen suelo, está mejor. Hay un montón de cosas que están rediscutiéndose ahora que me parece bienvenidas. Profesor, hay una interesante reflexión de un estudiante y dice, muy interesante la presentación. Como estudiante me pasó que recién cuando llegué a realizar una materia optativa de la carrera, descubrí otra forma de producir. Y la verdad fue chocante porque durante 5 años nos habían enseñado cosas muy diferentes. En mi caso se abrió un mundo nuevo para estudiar que es hermoso. Bueno, yo me alegro. Eso pasa también. Bueno, lo importante es que, por lo menos lo estamos viendo, la gente joven es una nueva generación. La gente que está por recibirse ahora, la gente que ingresó a la facultad, es otra generación. Tiene una conciencia ambiental diferente, una percepción diferente de muchas cosas. Y llegan los tiempos. Cuando llegan los tiempos, como en este momento llegó el tiempo, las cosas empiezan a verse, empieza a verse interés. Mucha gente que antes, por temor quizás, ¿no? Por prejuicio, escuché la palabra, lo veía como algo imposible, al entender de qué se trata, al escuchar, a ver que hay mucha información. Nosotros, por ejemplo, la cátedra se creó en el 2000. Cuando nosotros empezamos a dar clases a los alumnos, uno de los problemas que teníamos es que no había muchas publicaciones. Entonces, como esto fue un movimiento que se originó y tenía mucha literatura de sistemas tradicionales, de agriculturas milenarias, tenía muchos ejemplos de México o de Perú, de culturas agrícolas de muchos años. Claro, el problema era que nosotros tomábamos un libro de Miguel Altieri, un gran referente, que hablaba de las chinampas de México, unos sistemas muy interesantes. Para un alumno pampeano, era, ¿y qué tiene que ver eso con mi mundo? Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer muchas investigaciones locales. Escribimos varios libros, entonces ahora nosotros hablamos desde sistema hortícola, sistema pampeano, y eso da credibilidad al discurso. Y también nos da a nosotros seguridad, porque siempre está ese momento que uno duda. Todos nosotros fuimos formados en otro paradigma. Quiere decir que cualquiera de nuestra edad, un poquito menos, que esté hoy avanzando en la agroecología, se tuvo que deconstruir y construir de nuevo.
¿Y por qué hizo eso? Si el capital simbólico todavía de lo convencional es superior a este. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué pasó? Evidentemente hubo algo que mucha gente percibió de que en este modelo se llegaba a un límite o que había algo que no satisfacía. Y decidieron dar el paso hacia algo que parecía, bueno, eso está ocurriendo. Ahora, los que dan un paso no vuelven nunca más. Una vez que se percibe la complejidad, se despierta unas posibilidades, una satisfacción por percibir la realidad, que es muy difícil retroceder y volver a lo demasiado simplista. No se puede, ya no se puede. Es como que se descubre el verdadero mundo de la complejidad y aún con las limitantes que uno tiene como investigador para abordarlo, encuentra una satisfacción que no encontraba cuando estaba por el otro camino. Muy bien. Hay una pregunta que dice, excelente presentación, profesor Sarandon. Le consulto, ¿qué posición debemos tomar o nos queda por delante como profesionales en línea con la agroecología ante la constante autorización de semillas transgénicas como el trigo HB4? No, yo creo que primero es entender, conocer y brindar buena información. O sea, yo creo que el avance del trigo transgénico llegó ahora a un momento que se está transformando en socialmente inaceptable. Fíjense lo que pasó con este trigo. Cuando Habana decidió que iba a hacer un convenio con Bioceres para incorporar harina de este trigo, salió toda una campaña de gente que dijo, si ustedes hacen eso, no compro más alfajores Habana. ¿Y por qué? No sé, porque no estoy de acuerdo a lo mejor con la manipulación genética. Ni siquiera tiene que demostrar a esa gente que es negativo, ni hacer un paper, simplemente decir, no estoy de acuerdo conceptualmente. No lo voy a comprar porque no me gusta que se haga y lo creo innecesario. Porque es un trigo que se supone que es resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida más peligroso que el glifosato. Entonces, bueno, muchos por ahí, y otros porque simplemente dicen, no creo necesario ni creo que sea correcta la manipulación de la vida así. Bueno, y eso llegó a un techo que ya Habana retrocedió. Entonces, lo que va a llegar es un mundo donde, a pesar de que exista la oferta, la gente no la va a utilizar. Más allá de que si se comprueba de que es peligroso, debiera prohibirse. O por lo menos el primer paso, como ya existe en algunos países, un etiquetado. En Uruguay a mí me sorprendió que compré una caja de chicles y en el chicle está el etiquetado, dice, este chicle contiene un producto transgénico. No está diciendo que es malo, está diciendo eso, usted decida, lo come o no. Y esto es la lucha que se viene ahora. La lucha es, queremos más información, nada más. El etiquetado se ha venido como, en muchos países existe, un etiquetado con azúcares, con grasas, con sustancias colorantes. Bueno, más información, conocer para elegir, que la gente elija. Hay una pregunta de Osvaldo Beltrán que dice que la rearma, a ver, dice, ¿cuál es la orientación, aplicación y objetivo que buscamos? No entendí. A lo mejor Osvaldo puede hacer la pregunta directamente. Osvaldo Beltrán. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez sí escribí mal la pregunta. Y bueno, yo soy técnico en agricultura, en producción orgánica, técnico superior en producción orgánica y me trabajo en la provincia de Neuquén, en el área de educación y también en el transcurso de mi formación académica nos estaban orientando a una producción orgánica en un sentido más que pudiéramos asesorar a las empresas certificadoras, ¿no?
y me tocó conocer al coordinador de la carrera y tenía la mirada de una agroecología, no era producción orgánica, sino agroecología para sostenernos, ¿no? Más una agroecología sociable. Entonces ahí vi las dos miradas, o las dos visiones que hay de una producción orgánica certificada por las grandes élites para las familias que tengan un poder económico y poder consumir ese tipo de alimentos, y también está la otra visión, que es la agroecología más sociable, la que emplean las familias realizando una huerta. Y entonces, viendo esas dos visiones, yo le quería preguntar al profesor, él, ¿qué opinaba con respecto a estas dos visiones que hay, ¿no? O estos dos paradigmas que son agroecología sustentable, realizada por las familias, y una producción orgánica también que es ecológica y está orientada a otro tipo, no a las familias. No sé si se logra entender la pregunta. Creo que sí, creo que sí. Bueno, digamos, hay que entender que la agricultura orgánica en realidad es algo que ya existía. En Argentina está normada desde el año 92, y la agricultura orgánica ecológica o biológica, esas tres palabras están en la normativa, es un sistema que es sustentable en el tiempo, que manteniendo la biodiversidad sin el uso de productos sintéticos y con una certificación, permite producir productos que se denominan orgánicos. Acá el tema está la certificación. Creo que es uno de los temas. La certificación y la agricultura orgánica nacieron desde el objetivo en general de obtener un alimento de mejor calidad. O sea, lo que traccionó, y eso es muy fuerte en Europa, es un público consumidor con poder adquisitivo y conocimiento suficiente para poder comer algo de mejor calidad. Y la agricultura orgánica, por lo tanto, tiene toda esa normativa que certifica que el producto sí es hecho bajo las normas orgánicas o no. La agroecología es algo mucho más amplio. La agroecología sería el instrumento conceptual para hacer eso, pero de alguna manera entiende que nosotros no queremos tener un nicho de mercado, queremos transformar todo el sistema alimentario. O sea, para poder vender un bolsón, necesitamos que exista el otro modelo. Si no, nadie va a comprar un bolsón agroecológico. Nadie va a comprar agricultura orgánica si la única que existe es esa. Entonces la agroecología lo que quiere es una transformación de un modelo injusto, de un modelo depredador, de un modelo insostenible, a otro modelo. Si nosotros, en el largo plazo, logramos que esto se haga realidad, nuestros objetivos, no existiría ninguna razón para que algo se llame orgánico o agroecológico. Porque no habría otra manera de producir. No podría haber otra manera de producir. Sería ilógico que existe una manera que sea nociva, depredadora. Hoy todavía existe. ¿Por qué? Porque venimos de un paradigma y hay que cambiarlo. Pero si nosotros triunfamos, la idea sería, no podría producirse alimentos de otra manera que no sea ecológicamente adecuada, socialmente, etc. No tendríamos que estar explicando que la nuestra es la excepción y por eso tiene un sobreprecio. El sobreprecio desaparece si ganamos. No sé si se entiende la gran diferencia. Sí, se entiende. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que dice, excelente presentación. ¿Considera que en algún momento la agroecología entra en tensión con el mismo sistema político que prioriza el capital sobre la humanidad como una mirada de superación de ese sistema político? Totalmente, sí, claro. Hay una tensión, por supuesto. Fíjense que incluso los países que de alguna manera abren espacios para la agroecología, no se deciden por la agroecología. Abren espacios para la agroecología manteniendo el otro modelo. Lo han hecho todos en general. Hay una tensión, por supuesto, porque este es un cambio de paradigma total. Incluso todo el tema de la economía, el valor de las cosas, con el precio de las cosas, la depredación, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no quiere. O sea, nosotros tenemos claro que este modelo beneficiaría a la sociedad, ¿sí? Pero hay mucha gente que de alguna manera se beneficia de este modelo. Entonces uno dice, a ver, ¿quiénes no estarían de acuerdo? Bueno, quienes, por ejemplo, venden insumos, no verían con agrado un modelo donde no se necesiten insumos. Entonces, esas personas no van a favorecer la difusión de la agroecología.
Simplemente van a intentar, a veces con buena fe, a veces no, tratar de demostrar de que es una utopía, de que no es cierto, de que no es posible y que hay que utilizar plaguicidas. Y también van a intentar demostrar que no son tan peligrosos como parece. Y ahí está, digamos, un poco la disputa hoy. Pero sí, a veces hay prejuicios. Por ejemplo, se dice, si avanzamos con la agroecología no va a alcanzar la producción de alimentos. No conozco ningún trabajo científico que demuestre eso. Por lo menos no me lo hicieron llegar a mí. Al contrario, yo digo, desde el punto de vista de la eficiencia ecológica, los sistemas diversos, biodiversos como la agroecología, son mucho más eficientes en capturar recursos que cualquier monocultivo. Y eso hay trabajos publicados en Science, de Héctor y colaboradores, búsquenlo, que muestra que a medida que aumenta la cantidad de especies, la suma total es mayor. O sea que incluso son sistemas más eficientes en capturar energía, un montón de cosas, pero se lo vende como eso, no alcanzaría. O la agroecología solo es posible para el fondo de la casa, pero no en gran escala. Bueno, ¿hay algún trabajo científico que demuestre eso? Esas afirmaciones que se asumen como verdad, ¿están respaldadas científicamente? No. Bueno, después hay comentarios. El nombre de la carrera debería ser agrobioeconomía. Contiene a todo, dice. Muy agradecido. Preguntan si va a quedar grabada la disertación. Sí, va a quedar. Sí, está grabada y después les vamos a enviar al correo electrónico el link del canal de YouTube donde va a estar grabada la charla. Acá hay un comentario que dice, en la licenciatura en turismo, en la Universidad Nacional desde el eslogan una universidad comprometida con la sociedad, parte de quienes egresamos y llevamos el trabajo al territorio incluimos a la agroecología dentro de la planificación rural, de circuitos turísticos, relacionándolo al paisaje y el compromiso de quienes habitan ese espacio como parte de la visibilización de las familias campesinas y pueblos originarios. Bueno, ahí ese tema es muy interesante, el tema del turismo. Es decir, cuando yo hablaba de que los espacios rurales no deben ser vistos solamente como espacios productivos, que esa es una restricción, es un error, es un concepto no reduccionista, que no permite ver esas emergentes cosas etéreas, que no son bienes sino servicios que los espacios rurales pueden prestar. Entonces, en zonas donde el turismo es fundamental, como en el sur, como en Córdoba, en ciertas zonas de Córdoba, es fundamental que haya un modelo de agricultura que no destruya ese patrimonio turístico. Porque si no es realmente un contrasentido, que una actividad destruya la otra, y eso ocurre a veces, porque se contaminan los ríos con los plaguicidas. Hay muchos datos. Hay datos que se han encontrado en el río Uruguay por investigadores, uno publicado el año pasado, investigadores uruguayos que encontraron que peces como el dorado, la boga, tienen un montón de pesticidas en su cuerpo. Entonces, o el dorado se está metiendo a la noche a comer en el maíz, o todo lo que hacemos nosotros en el maíz termina en el río sin que lo querramos. Pero bueno, es por ignorancia. El problema es que esa ignorancia ya debería terminar, ¿no? Somos instituciones pagadas por la sociedad. Entonces nos dicen, bueno, si esto se sabe, si hay trabajos publicados de esto, ¿por qué no lo incorporan en esas facultades que pagamos todos con nuestro dinero? ¿Por qué no mejoran la capacidad de esos agrónomas, agrónomas, de ser conscientes de que lo que ellos quieren no es lo que ocurre? Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es cómo funciona el sistema. Entonces tenemos que mejorar nuestra capacidad. Es un deber ético que tenemos con la sociedad, porque la sociedad nos paga los estudios. Entonces, bueno, preocupémonos y hagamos un esfuerzo, a lo mejor cuesta, pero podemos ir en esa dirección, ir mejorando un poco nuestra capacidad. Yo estoy totalmente convencido. Y el turismo es fundamental, ¿no? Porque es un valor de esos abstractos, pero fundamentales, que tiene que ver no solo con la belleza, sino incluso con lo histórico. Fíjense, hay cosas que son históricas.
¿no? O sea, el valor es porque aquí creen que descansó San Martín cuando iba de viaje para no sé dónde, ¿no? Como ahí cerca de Achiras, por los Nogales, hay un lugar, una posta, que tiene un valor y la gente va porque hay un valor histórico asociado al paisaje. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender, que las cosas son mucho más complejas y que hay muchos objetivos que tienen que ver con valores culturales, con valores históricos, con valores de paisaje. Y en provincias como Córdoba, que es tan turística, es fundamental no destruir ese patrimonio por una mayor supuesta productividad en el corto plazo. Bueno, sí, muy claro. Yo le hago una pregunta, profesor. ¿Usted cree que, le doy mi opinión personal, yo pienso que el enfoque de sistema no se aplica, digamos, al menos en nuestra carrera de ingeniería agronómica? El alumno no lo tiene. ¿Usted cree que si el alumno educado en esta educación, en esta producción actual, tuviera un enfoque de sistema, sería más permeable, si entendiera bien lo que es enfoque de sistema y todo eso, sería más permeable, le permitiría pensar o darle más herramientas para no quedarse, o por lo menos cuestionar este modelo, hacerse algunas preguntas sobre este modelo actual de producción? Sí, coincido. El enfoque de sistemas, más que saber sobre enfoque de sistemas, lo que los alumnos deben hacer es incorporar. No hay que saber cómo se anda en bicicleta, sino saber andar en bicicleta. Porque mucho de lo que yo he visto es que la gente aprende a hablar de sistemas, pero no incorpora esa visión. Y en realidad no sirve de mucho que aprendan a hablar de sistemas. Lo que hay que hacer es incorporar esa visión. Una vez que uno la incorpora, nunca más la pierde. Y empieza a ver las cosas de otra manera. Y empieza a percibir problemas que a simple vista no se perciben. Así que yo creo que lo importante es lograr la incorporación de esa herramienta, que no saca nada y agrega capacidad. Pero lo importante es que tenga docentes que también la hayan incorporado. Porque un docente que no anda en bicicleta, que le enseña al chico cómo es la bicicleta, bueno, terminan todos sabiendo cómo se hace para andar en bicicleta y nadie sabe andar. O pescar. Nadie sabe pescar, pero todos saben lo que es la caña. Bueno, me parece un poco por acá. Yo uso ese ejemplo para que se vea. Yo, en mi experiencia, usted leyó, he dado más de 100 cursos de posgrado, más de 100 cursos. Generalmente, y aquí hay alumnos míos, cuando doy el curso siempre les pido un ejercicio. Bueno, por favor, agarre un grupo, este grupo, bueno, tiene como objetivo, elige un sistema productivo, por ejemplo, en producción mixta de maíz, y dibújelo como sistema. Ponga entradas, salidas, bien. Lo he hecho más de 100 veces. La mayoría nunca lo tuvo que hacer en su vida. Segundo, no saben qué hay en un sistema. No saben qué entra, no saben qué sale. Y si no saben cómo funciona, porque después una vez que uno puede hacer un diagrama donde represente cómo funciona, la segunda pregunta es, bien, ya estamos entendiendo cómo funciona un sistema productor de tabaco en Jujuy. Bien. Ahora, ¿le gusta a usted esto? ¿Es un sistema que usted promovería o es un sistema que usted desalentaría? Bueno, si no tiene claro cómo funciona, ¿cómo puede contestar esa pregunta? Entonces estamos promoviendo sistemas que a lo mejor son pésimos porque son rentables. Pero para eso no necesitamos ni ir a la facultad. Es demasiado sencillo ese mundo. Porque eso ya lo sabe el productor, él sabe hacer la cuenta. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol? Y yo creo que acá hay algo muy interesante. Esta nueva agronomía reconfigura y revaloriza el rol de nosotros como asesores, como interventores. Porque imagínense con el gran paquete soja transgénica. ¿Cuál era nuestro papel? ¿Dónde quedaba nuestra capacidad? Si compraba la soja y sabía distinguir que decía Roundup, ya estaba. Toda otra cosa que no era soja iba a morir. Entonces, ¿cuál era el rol en esa nueva agronomía de nosotros? La agroecología nos vuelve a dar el papel diferente, más complejo, más apasionante. Nos devuelve a la escena como lo que deberíamos haber sido. Muy bien. Pienso que ya estaríamos en hora. No sé qué les parece. Ahí hay dos preguntas que están en el chat.
Una dice, buenas tardes, excelente disertación. Una consulta. Usted mencionaba que la respuesta en los ensayos se mide habitualmente en función de eficiencia productiva. ¿Qué respuesta han medido en sus investigaciones? Ahí vi, Agustina Pagliarici. Bien, Agustina, buena pregunta. Bueno, yo creo que es uno de los cepos que tenemos es justamente el rendimiento, ¿no? Incluso cuando nosotros analizamos que el sesgo hacia el rendimiento ha dejado de lado un montón de cuestiones sociales, ambientales, por mirar solo una. La paradoja es que es tan potente que cuando nosotros queremos hacer un modelo diferente y queremos validarlo, lo único que nos van a decir, ¿y de rendimiento cómo anda? Pero si justamente lo que queremos es mostrar que hay otras variables para medir. Pero aunque nosotros demostremos que hay otras, todos dicen, bueno, muy bien, pero el rendimiento. Y el rendimiento es una variable. Entonces, primero, nosotros hemos dejado ya, en general, trabajar en campos experimentales. Trabajamos en el campo de los agricultores y agricultores. Hay muchas cosas que ahí, ese es el mundo real. Es más difícil, más complejo, estudios de casos, análisis, hemos evaluado la biodiversidad en campo de agricultores. Es el mundo real. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es más difícil publicar? Sí, es más difícil. ¿Es más interesante? Sí, es más interesante. ¿Es más apasionante? Sí, es más apasionante. ¿Se puede trabajar más interdisciplinario? Sí, por supuesto que sí. Porque cuando uno se pone como meta resolver un problema, la interdisciplina es una bendición. Cuando uno quiere publicar la interdisciplina, es una res. Por eso yo señalo tanto la importancia de cambiar el enfoque. Tenemos que, esto es una revolución de las ciencias agrarias, es una revolución del pensamiento. Entonces, no está mal a veces evaluar el rendimiento, porque bueno, uno recién empieza, como se pueda. Pero después, nuestros trabajos de investigación tienen que ver con analizar lo social, lo ecológico, la biodiversidad relacionada con el enfoque de género, relacionada con las comidas, relacionada con cultura, conocimiento, percepciones, valores, costos ocultos, sustentabilidad, indicadores de biodiversidad funcional, un montón de cosas que aparecen como súper apasionantes, muy importantes, que deben hacerse en todos los lados, porque los datos que nosotros obtenemos en La Plata no son válidos para Río Cuarto, y no son válidos los Río Cuarto para Zampacho, o para Chiras, o para, no sé, Alpacorral. Entonces, ahí se abre un montón de perspectivas, de un montón de cosas que tienen componentes generales que nos hacen posible abordarlo desde la universidad, pero con mucho componente local, donde el diálogo con los que están ahí, que son los productores y productoras, se hace mucho más fructífero, mucho más interesante. Es un nuevo mundo, es otro enfoque, es otro paradigma. La otra pregunta es, reformulo la pregunta, ¿consideraría que la agrobioeconomía podría incluir la sustentabilidad, economía circular, los ODS, etcétera? Sí, yo entiendo que acá lo importante no es el nombre de lo que querramos, es una nueva agronomía. Se puede llamar agroecología o no, a mí no me preocupa para nada. Viene con ese nombre para diferenciarla, pero es una nueva concepción que es mucho más compleja, que incluye todo esto que plantea, ¿no? La economía circular, circuitos cortos, la economía ecológica, ¿no? Es decir, hay aspectos de psicología ambiental. Yo he dirigido una tesis donde se analizaba el por qué se toman las decisiones. Incursionaba Mariló Blandi, que era la tesista, en campos como la psicología ambiental. O sea, por qué se hacen ciertas cosas, cómo se eligen, cuáles son las fuerzas que actúan, externas, internas. Creo que no es importante el nombre, lo importante es entender que hay una nueva complejidad que debe ser abordada desde distintos ángulos. Y uno debe empezar por donde pueda, ¿no? Cada uno de nosotros está formado en un área, no puede abandonarla de golpe, pero desde esa área, cuando empieza a abrir la mente, empieza a percibir un montón de temas interesantes que pueden ser abordados. Y una vez que se mete ahí, realmente le cuesta mucho después volver al andarivel simplista. Bueno, ahora sí que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere. Aplausos, dicen. Muchas gracias. Buenas tardes.
No sé si me escuchan. Buenas tardes a todos. Giselle. Primero quiero agradecerle al profesor por la charla que me pareció muy enriquecedora y clara, pero sobre todo agradecerle por el compromiso del profe como profesional y educador de fomentar en sus alumnos, en los futuros profesionales, este cuestionamiento a los sistemas productivos actuales y a que pensemos, nos sentemos a pensar qué tipo de producciones queremos y qué tipo de universidad, ¿no? Resaltar también la importancia de la universidad como institución formadora, siendo estudiante del conocimiento, pero también del cambio, porque la universidad es responsable de esta tarea, de llevar a cabo esta tarea, de atender las problemáticas actuales y poder generar que los alumnos y futuros profesionales y la sociedad en conjunto, porque ahí leía en el chat que otros compañeros también hablaban de que este cambio en la mentalidad y en la forma de pensar de la sociedad tiene que venir desde la educación. Veía que habían puestos de la educación primaria, secundaria, pero desde la universidad creo que es fundamental. Así que agradecerle, profesor. Gracias, Giselle.